signos de infarto cerebral por resonancia convencional, el signo del reforzamiento intravascular. Si ponemos en una secuencia T1 con contraste, eh, puede haber reforzamiento intravascular en secuencia T1, que nos indicaría dónde está el infarto. Y el incremento de señal en la corteza cerebral en secuencias de P o FLAIR, corteza cerebral gruesa, como la vemos acá o acá, se pueden presentar durante las primeras horas tras el evento. Veamos de cuándo es esta bibliografía, del 2000, ¿sale? Ahorita vamos a ir avanzando en secuencias más recientes, ¿sale? Pero sí se puede detectar el infarto cerebral con secuencias convencionales y con contraste, pero también nos tardamos un poco. Resonancia magnética en evento vascular hemorrágico. ¿Qué es lo que podemos descartar, ¿no? Si existe en secuencia T1 una zona hiperintensa, eso es sangrado. En una secuencia ecodegradiente, vemos aquí para empezar, pérdida de la diferenciación de los núcleos basales, efecto de masa, pérdida de diferenciación entre sustancia gris y blanca, una zona hiperintensa central con una zona hipointensa periférica de hemosiderina en secuencia ecodegradiente. Es un sangrado cerebral y desde luego está fuera de protocolo para infarto cerebral. ¿Sale? Recordemos que infarto o isquemia cerebral es falta de perfusión y la hemorragia cerebral es un sangrado anormal en el parénquima cerebral porque se rompió un vaso. Aquí vemos microsangrados en secuencia ecodegradiente. La secuencia ecodegradiente es a veces incluso mejor para detectar microsangrados que la tomografía computarizada. Esta es la secuencia mágica, la secuencia difusión o Diffusion Weighted Imaging por sus siglas de WI, que sirve para detectar tumores, lesiones inflamatorias, pero sobre todo lesión isquémica. Veamos aquí un esquema donde vemos en secuencia de difusión una zona brillante en la región frontoparietal del lado derecho y vemos una zona hipointensa en la zona frontotemporal del lado izquierdo. ¿Cuál es la que se está infartando? Es esta de la derecha. Entonces, la secuencia difusión es una secuencia cualitativa, pero tiene su contraparte cuantitativa, que es la secuencia ADC o coeficiente de difusión aparente. Después de que vemos esto, nos vamos a medir aquí si el valor está incrementado o disminuido. Si ese valor está disminuido del coeficiente de difusión aparente, hablamos de que hay una isquemia cerebral, una zona de hipoperfusión. Este esquema es muy bonito para los amantes de la fisiopatología, cómo funciona la secuencia de difusión en la fisiopatología de la isquemia. Cuando hay una falla de energía porque no está llegando sangre a la célula, esta es una célula con su núcleo, falla de energía, se depleta el ATP, empieza a fallar la bomba que intercambia sodio por potasio del exterior al interior de la célula y entonces no hay regeneración energética, ¿sale? Falla la bomba, sodio y potasio, y entonces el sodio que estaba sacando esta bomba de la célula se mantiene, se empieza a meter, se mete en la célula hasta que la hincha. Sabemos que la acumulación de sodio intracelular va a provocar que el agua que está fuera de la célula se meta a la célula. Esto va a incrementar el volumen como si inflamos un globo a su máxima capacidad hasta que se va a romper la membrana celular y eso es lo que va a producir edema celular y edema citotóxico hasta que se rompe la membrana celular y se fuga todo el líquido que estaba dentro de la célula hacia el exterior de la célula. Por eso en los tejidos se manifiesta como edema de los tejidos. Una secuencia también excelente, la secuencia angioresonancia 3D TOF. Recordemos que esta secuencia lo que hace es ver el flujo dentro del interior de las estructuras. Aquí estamos dentro del cráneo, le pedimos a esta secuencia que nos detecte lo que corre a 60 centímetros por segundo en esta región anatómica y que borre todo lo demás. Y lo único que corre a esa velocidad dentro del cerebro pues, es la sangre arterial. De esta manera podemos distinguir los troncos del polígono de Willis: arterias cerebrales anteriores, cerebral media, carótida interna, cerebral posterior, arteria basilar, arterias vertebrales. Desde luego que si hay alguna obstrucción vascular, la vamos a ver con esta secuencia. Está dentro del protocolo de evento vascular cerebral por resonancia. También las angioresonancia de troncos supraórticos
nos puede ayudar a detectar zonas de trombosis arterial a nivel de el origen de la carótida interna, que también se pueden evaluar con angiotomografía. Ven aquí la placa calcificada por tomografía y la zona de estenosis en el origen de la arteria carótida interna. Bueno, los cambios, es una diapositiva nada más que nos muestra los cambios en secuencia T2 tras la isquemia en horas, días. En las primeras horas, pues puede haber una elevación de la señal, pero generalmente tarda hasta el primer día donde hay necrosis, inflamación del tejido y después se cae la señal en T2 hasta que se convierte en una zona quística le llamamos encefalomalacia. Esquemas de secuencias convencionales en un infarto cerebral, incluida la difusión. Vemos en la secuencia T1 corte axial a nivel de ventrículos laterales, donde se observa una zona hipointensa en el lóbulo frontal del lado izquierdo. En el lado derecho no vemos nada. En la secuencia T2 igual vemos la zona hiperintensa, que es una zona de encefalomalacia. Y después en la secuencia de difusión, sorpresa, detectamos un infarto cerebral en la región frontoparietal del lado derecho, que es esta zona hiperintensa que vemos aquí. Nos vamos al ADC, evaluamos, medimos aquí cómo está el movimiento molecular y detectamos que hay una restricción. Esta secuencia de difusión también se está utilizando, nada más para que lo sepan, como dato curioso, para detección de tumores en tejidos como la mama o el útero, la próstata, etcétera. Bueno, la difusión puede detectar lesiones sutiles y de forma muy temprana. El mismatch difusión-perfusión puede dar una indicación de volumen cerebral en riesgo de infarto. La difusión es la secuencia más sensible y específica en el evento vascular cerebral hiperagudo y es más sensible que la tomografía. La difusión puede detectar infartos hasta de o desde los 20 minutos de la instauración. Los pacientes con evento vascular cerebral agudo pueden estar confusos y poco cooperativos. Una tercera parte puede impedir el estudio de la resonancia. Eso es muy importante. Si el paciente viene inquieto, se está moviendo durante la evaluación, muy probablemente las secuencias de resonancia no vamos a poder realizarlas de la mejor manera. Una secuencia de difusión en un resonador promedio puede durar 50 segundos. En los resonadores ya más modernos, incluso una secuencia de difusión se puede hacer en 25 o 30 segundos. Entonces, realmente, con que metamos al paciente al resonador y logremos que no se mueva durante menos de un minuto, podemos saber si se está infartando ese tejido. Bueno, la perfusión por resonancia magnética, como lo evaluamos también en la perfusión por tomografía, funciona de forma similar. Metemos medio de contraste por el brazo al paciente, empezamos a hacer un escaneo temporal en base al tiempo, hacemos una curva de reforzamiento contra tiempo y entonces ponemos unos ROIs en tejido cerebral. Todo esto es un postproceso y después de que se adquirieron las imágenes, las postprocesamos y podemos ver las curvas normales de reforzamiento en el tejido cerebral. Aquí apenas metimos el medio contraste por el brazo, va circulando por el cuerpo hasta que llega al tejido cerebral, lo empieza a pintar o a despintar y después desaparece, se va al medio contraste del tejido cerebral y la curva regresa a su nivel normal. Aquí toda una evaluación por resonancia del infarto, un paciente con infarto cerebral. Vemos un corte axial, secuencia secuencia difusión a nivel de los ganglios de la base, donde vemos una zona hiperintensa en ganglios de la base del lado izquierdo. Ponemos 3 ROIs aquí y vamos a ver cómo se están comportando estas curvas. El 7 es el tejido normal, un reforzamiento normal, curva plana, viene, refuerza el parénquima cerebral, se elimina el medio de contraste y la curva vuelve a la normalidad. En el tejido del infarto es esta curva plana, no está entrando ni saliendo nada de sangre ni de contraste a esa zona. Y la zona de penumbra, que es la zona 9, vemos cómo el reforzamiento empieza mucho más tarde que en la curva normal, que en la verde se queda mucho más tiempo y desaparece muy tarde. Es decir, este tejido no se ha infartado, pero va que vuela para allá. Ese es donde nos vamos a enfocar para tratar de rescatarlo. Y ahí vienen
varios otros postprocesos de la secuencia de perfusión, ¿sale? Que es el MTT, el time to peak, otras secuencias que nos ayudan a dar información cuantitativa. Luego entonces, los infartos agudos han sido más visibles con frecuencia en imágenes de resonancia que en la tomografía, 82% contra el 58%, nada despreciable. La resonancia, desde luego, ha sido ya, es más sensible que la tomografía en el momento agudo del evento vascular isquémico. Aquí una publicación que hicimos de la mano del doctor Roldán Valadez, el doctor Martínez López de Resonancia Magnética Médica Sur, donde nos abocamos a obtener algunos parámetros técnicos y detectamos que la secuencia TTP, o perdón, el postproceso TTP, Time to Peak, es uno de los parámetros más útiles para la valoración cuantitativa de y detección del infarto en fase hiperaguda en las primeras 3 a 6 horas. Eso fue publicado, como pueden ver, en la revista Clinical Radiology por ahí del año 2011. Y aquí vemos que el TTP es uno de los parámetros técnicos de perfusión por resonancia que tienen mayor sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo para detección de infarto cerebral hiperagudo. Bueno, la tomografía y las secuencias convencionales de resonancia poseen sensibilidad debajo del 50% en los infartos hiperagudos. La difusión ha probado ser la técnica de resonancia más útil para diagnosticar infarto cerebral hiperagudo. Las imágenes de difusión pueden obtenerse en menos de 2 minutos, como les decía, incluso los resonadores más recientes. Nosotros estamos estrenando un resonador Philips de 1.5 Tesla, pero de última generación y hace la secuencia de difusión en 25 segundos. El evento isquémico puede observarse desde los 30 minutos de su inicio. Más aún, se ha demostrado que desde los 20 minutos de su instauración ya se detecta el infarto cerebral. Se ha demostrado que los pacientes con mismatch tratados con trombolisis tienen un significativo grado de reperfusión y rescate de tejido en comparación con los pacientes control similares. La selección de pacientes con penumbra isquémica es importante también para guiar las terapias neuroprotectoras, manipulación de variables fisiológicas y las hemicraniectomías descompresivas. Otro esquema de lo que es el concepto mismatch, difusión-perfusión. Aquí el core del infarto y la zona amarilla, que es la zona que se detecta por difusión, que se puede rescatar con terapia trombolítica. Bueno, el protocolo de resonancia magnética para evento vascular cerebral generalmente se hace una secuencia T1 sagital o un T2 FLAIR, seguido de una difusión, que es la secuencia más rápida para detectar infarto. También se incluye la perfusión, no necesariamente en este orden. La perfusión generalmente la pasamos hasta el final, después de que ya tenemos T1 difusión, esta detecta el infarto, eco de gradiente para detectar si no hay sangrados o microsangrados, angioresonancia y al final la perfusión si es que detectamos que el paciente está en periodo de evento hiperagudo, hacemos la perfusión para pulir los parámetros y prepararlo para la trombolisis. Este cuadrito es para diferenciar ventajas y desventajas de la tomografía y de la resonancia en el evento vascular cerebral, ¿sale? Tenemos aquí, por ejemplo, perdón, la disponibilidad en el evento agudo. La tomografía generalmente está más disponible en zonas, en ciudades pequeñas, no tanto así la resonancia. En algunas ciudades medianas a grandes ya hay resonadores y ya hay muchos en algunas ciudades. Rápida adquisición de imágenes, pues bueno, la tomografía es más rápida que la resonancia. Baja vulnerabilidad a artefactos de movimiento. Como el ataque se hace en segundos, pues desde luego tiene menos posibilidad. Accesibilidad con monitores y ventiladores. Cualquier monitor o ventilador de un paciente en estado grave puede entrar a la tomografía, no hacia la resonancia. Factibilidad y seguridad en pacientes con implantes metálicos. La tomografía tiene ventaja, bajo costo. Se puede decir que la tomografía es más económica todavía, pero ya no tanto. Con tanta disponibilidad que tenemos en ciudades medianas a grandes de resonadores, ya el costo se está disminuyendo. Radiación ionizante, la resonancia no tiene radiación. Toxicidad renal asociada con medio de contraste, los dos tienen un asunto similar, simple y sencillamente
No son recomendables los medios de contraste en pacientes con nefropatía crónica. Tiempos para procesar la angiografía y la perfusión realmente son similares los tiempos, es decir, además de que se pueda tener el equipo, el software, el personal técnico para procesar estos estudios, también el médico tiene que hacer un postproceso para tener resultados completos de la perfusión. Sensibilidad para infartos lacunares y de la fosa posterior, la resonancia es mejor. Diferenciación entre isquemia aguda y crónica, desde luego la resonancia es mejor. Capacidad para evaluar causas de hemorragia intracraneal y subaracnoidea, las dos tienen potencialidades similares. Detección de hemorragia crónica o microsangrados, la resonancia tiene la secuencia eco de gradiente que es muy sensible. Aquí un esquema rápido de lo que son los protocolos de manejo del evento vascular cerebral por imagen. ¿Hay hemorragia intracraneal presente? Sí. Bueno, el paciente va a una tomografía no contrastada o una angiotomografía y puede ir a resonancia como estudios de seguimiento. No tiene hemorragia intracraneal, entonces después nos preguntamos, ¿es el paciente candidato a terapia trombolítica intravenosa? Si es candidato, bueno, hay que hacerle tomografía no contrastada. No es candidato a terapia trombolítica, bueno, se puede ser el paciente candidato a terapia endovascular, que metamos un catéter por la ingle. No, bueno, entonces tres opciones equivalentes. Resonancia con estas secuencias, angioresonancia, tomografía no contrastada o angiotomografía, o tomografía no contrastada y eh, eh, angiografía por sustricción digital. Si el paciente sí está considerado para terapia endovascular, entonces puede hacer seguimiento con tomografía no contrastada, angiografía por sustracción digital para imagen vascular, tomografía no contrastada, angiotomografía o perfutac o resonancia magnética con toda la bola de secuencias que les acabamos de decir, incluida la angioresonancia. Resonancia magnética como primera elección ante un evento cerebral, pues es un procedimiento que permite una evaluación rápida y extensa de los pacientes con evento vascular cerebral agudo y aporta toda la información relevante y necesaria en el episodio hiperagudo. La calidad de imagen puede optimizarse con la movilización de la cabeza y con sedación leve en caso necesario. La práctica y la experiencia con resonancia en un equipo stroke reduce significativamente el tiempo y esfuerzo para esta metodología y facilita la disponibilidad 24/7 de la resonancia. ¿Qué es el equipo de stroke? Es aquel donde está involucrado el departamento de urgencias, el urgenciólogo, el departamento de imagen. El equipo de imagen es suficiente para evaluar a estos pacientes. También está conectado el neurólogo o el neurointervencionista y se tiene una sala de hemodinamia para que el paciente pueda ir a tener su trombolítico vía cateterismo en caso necesario. La resonancia en el stroke está lista para ocupar el horario estelar. Claro, es el estudio que más información nos da en un evento vascular cerebral hiperagudo. Y bueno, hasta aquí la plática. Recordemos que el evento vascular cerebral, lo más importante es tener cubierto el entorno del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que puede llegar a una sala de urgencias de un hospital con buena capacidad para tratarlo, generalmente es un paciente que ya tiene factores de riesgo bien detectados, puede ser hipertenso, puede ser que ya haya tenido infartos cardíacos o cerebrales previamente, que ya está en tratamiento con un cardiólogo, con un neurólogo. Entonces, un paciente del cual ya tenemos generalmente en alerta. Al primer síntoma que se te caiga la sonrisa, que se deje de mover una mano, que empieza a hablar incoherencias, bueno, me lo traen luego para ver si no se está infartando y si lo podemos rescatar con el tratamiento temprano. Entonces, esto obviamente en nuestro país estamos todavía muy lejos de conseguirlo, pero para eso es la educación, para ponernos a la mano todo lo que está disponible cada vez más en ciudades medianas, grandes y ponerlo a disposición de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.